Ahora, Adam también se vincula con otra palabra. Y al hacerlo, va a aparecer un nuevo significado. Bien, no solo lo que tenemos a simple vista, sino que ahora vamos a descomponer la palabra Adam. Esta es la palabra Adam en hebreo, Aleph, Dalet, Mem. Y si descomponemos la palabra en la Aleph por un lado, fijaros que lo único que he hecho es quitar esta vocal de aquí, ¿ok? Ya sabéis que las vocales antiguamente no estaban en el texto hebreo, sino que eso fue un proceso de incorporación. Entonces, nos quedamos con solo la Aleph por un lado, la separamos como si fuera una especie de prefijo, y nos quedamos con Dam. ¿Bien? Haciendo esto, ¿qué tenemos? Lo que tenemos a continuación es que la Aleph, esta letra de aquí, que acaba teniendo esta forma, en el protosinaítico no tenía esa forma. Ya lo vimos con la Bet, que tenía forma de casa, era una especie de jeroglífico o pictograma al inicio, cuando empieza de alguna forma la escritura en un pueblo semita que compartía el mismo contexto que los egipcios. Bien, esta escritura se ha hallado en esfinges egipcias al lado de jeroglíficos egipcios, lo cual demuestra que había dos escrituras y que ya estaban funcionando en el mismo tiempo. Bien, entonces, la Aleph tenía esta forma al inicio. Se usó este signo para referirse a Dios. Bien, tras un proceso de abstracción, dio lugar a la letra Aleph tal y como la tenemos ahora. ¿Sí? Fue cambiando de forma, se fue haciendo más abstracta, dejó el sentido tan pictográfico que tenemos de la cabeza de buey aquí con su cornamenta y acabó siendo la Aleph tal y como la tenemos hoy, así. Bien, entonces la Aleph se refiere y se usa para referirse a Dios. Además, la palabra Elohim, que ya la hemos trabajado, empieza por Aleph, y la Aleph tiene un valor numérico de 1. Es la primera letra del alefato, vale 1, y así pues también se le atribuye ese valor numérico a Dios. ¿Sí? El Shema, oye Israel, Adonai tu Dios, Adonai, uno es. Entonces, hay una conexión conceptual, hay una conexión también teológica, porque la cabeza del toro en la antigüedad representaba la fuerza, era el animal que representaba la fuerza. A ciertos dioses se los representaba a través de esta imagen. Véase, por ejemplo, el becerro de oro en Sinaí. Y por lo tanto, en la antigüedad era una representación de Dios. Bien, así que estaba también a nivel teológico vinculado este símbolo, este pictograma con Dios. Entonces, en la Aleph tenemos a Dios. Aquí tendríamos a Dios. ¿Qué tenemos en Dam? Bueno, en Dam tenemos una palabra hebrea. ¿Qué palabra hebrea tenemos en Dam? Es un sustantivo y significa sangre. La palabra Dam en hebreo es sangre. Damim, plural, sangres. Bien, entonces, ¿qué tenemos si juntamos entonces las dos ideas? La de Aleph asociado a Dios y la de Dam como sangre. Bueno, lo que obtendríamos sería la sangre de Dios. La sangre de Dios. Tenemos la Aleph que corresponde a Dios y Dam, la sangre de Dios. Bien, entonces, con esta idea nos volvemos a lo siguiente. No es una idea ajena al texto, sino que ya lo estuvimos hablando. El alma es la sangre. Y el Adán fue una alma cuando Dios sopló en él aliento de vidas. Luego, hasta cierto punto, es una idea presente en el texto, y no solo una idea presente en el texto, sino que si recordamos, era una idea presente también en el resto de mitos de la creación del hombre,
de las otras culturas y pueblos que rodeaban a Israel. ¿Sí? En el antiguo Medio Oriente, ¿cómo había sido creado el hombre según aquellos mitos que estuvimos considerando la última vez? Pues se usaba barro, se usaba arcilla y se usaba la sangre de algún dios. Y con esos dos elementos se creaba el ser humano. Luego, lo hemos dicho, el texto lo dice, solo que no de una manera de pronto tan gráfica o tan visual y nos puede chocar, pero Génesis 2 ya nos lo dice. ¿Por qué? Porque dice que Dios sopló en él aliento de vida y fue un alma viviente. Luego, ¿qué recibe? Recibe la sangre, recibe el oxígeno, recibe todo lo necesario para funcionar. ¿Y de dónde procede eso que ha recibido? De Dios. Luego tenemos la unión de lo terrenal y lo celestial. ¿Sí? Así que de alguna forma, y esto nos da una base y un fundamento aún mayor todavía para cuidar nuestra sangre, ¿sí? Ya algo trabajamos, pero aún creo que esto tiene más peso y más importancia el hecho de ser conscientes de la trascendencia de nuestra sangre. Casi que diría que nuestra sangre no nos pertenece, le pertenece a Dios. ¿Bien? Y esto de alguna manera está escondido, oculto en el nombre del Adán. El Adán llega a ser Adán porque también tiene la sangre de Dios para poder existir, para poder vivir. De lo contrario, no sería posible su existencia. Y si es muy violento decir la sangre de Dios, decir la vida de Dios, que en definitiva es exactamente lo mismo desde un punto de vista terminológico, porque la Biblia nos da la misma idea en ambos términos. La sangre, la vida. Y esto lo tenéis en las palabras de Dios a Noé, como ya he hecho referencia, y en otros pasajes de, si mal no recuerdo, Levítico y Deuteronomio. Bien, con lo cual hay más de un texto en el que literalmente nos presenta esta idea.